40.000 euros, sin vacilar, sin que nadie tuviera que pedírselo 2 veces. Mi hijo pagó la operación del corazón de su suegro en menos de 48 horas, en septiembre de 2023, con la misma decisión con que se compra el pan por la mañana. Y 3 meses después, cuando le llamé para decirle que el médico me había confirmado una hernia de disco severa con compresión del nervio ciático y que necesitaba operarme con urgencia, me respondió con una naturalidad que todavía me resulta difícil de describir: «Papá, búsquese la vida». No hubo duda en su voz, no hubo silencio previo, solo esas 5 palabras y luego el tono de llamada cortada. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Ernesto Fuentes Caballero. Tengo 53 años. Nací en 1971 en Sagunto, provincia de Valencia, y soy auditor fiscal del Estado con 30 años de carrera a mis espaldas. Soy el tipo de hombre que no olvida un número, que guarda los recibos en carpetas archivadas por trimestre y por año, que recuerda el importe exacto de una factura firmada hace 12 años sin necesidad de buscarlo. Esa precisión no es un talento innato, es el resultado de décadas trabajando en una delegación de Hacienda, donde el error más pequeño tenía consecuencias reales para personas reales. Aprendí muy pronto que los números no mienten, que cuando los papeles no cuadran, hay siempre una razón detrás, y que esa razón, tarde o temprano, termina apareciendo. Lo que nunca imaginé es que algún día iba a necesitar aplicar esa misma metodología a la vida de mi propio hijo. Soy hijo único de Rosario Caballero Martín y de Félix Fuentes Navarro, que en paz descansen los dos. Crecí en Sagunto en los años 70, en una casa modesta de barrio obrero donde el dinero llegaba justo y las vacaciones eran una semana en Canet d'en Berenguer si el mes había ido bien. Mi padre era tornero en la metalúrgica, un hombre de pocas palabras y mucho oficio, que nunca nos dijo que nos quería con esa frase exacta, pero que tampoco dejó que ningún invierno nos faltara abrigo ni comida en la mesa. De él heredé esa manera de querer, callada, constante, construyendo sin hacer ruido. Esa lección me marcó de por vida, y también, lo reconozco ahora, me cerró puertas que debía haber mantenido abiertas. Entré en la administración pública en 1993, cuando España salía con resaca de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, con las arcas del Estado en situación delicada y el desempleo rozando el 24%. Recuerdo esa época con precisión. Conseguir una plaza fija en Hacienda en aquel contexto era algo que tu familia celebraba con la misma alegría con que se celebraba una boda. En el 94 llegó el primer ordenador a nuestra delegación, una pantalla de fósforo verde que tardaba 4 minutos en arrancar y que ninguno de los compañeros sabía muy bien cómo utilizar. 348.000 pesetas. Firmé el pedido yo mismo y aprendí a manejarlo antes que nadie porque entendí, desde el primer momento, que el que no se adaptaba se quedaba atrás. Hubo compañeros que se resistieron años. Yo estaba dominando las hojas de cálculo cuando ellos todavía preferían la máquina de escribir. Hubo años, muchos años, en los que llegaba a casa cuando Adrián ya dormía. Años en que Lourdes me esperaba con la cena en la mesa y yo apenas levantaba la vista de los informes que traía en el maletín. No lo digo para justificarme, lo digo porque necesita entender qué clase de hombre soy para que lo que viene después tenga el peso que merece. Me casé con Lourdes Molero Serna en 1998. En 1995 nació Adrián, nuestro único hijo. En 2013, Lourdes murió de un cáncer de páncreas que no dio tiempo a combatir. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Adrián tenía 18 años, yo tenía 42, y me quedé solo de una manera que tardé años en saber gestionar. Me hundí en el trabajo porque era lo único que conocía cuando el dolor se volvía demasiado pesado. Reconozco que en los 2 años que siguieron a su muerte, no estuve para Adrián como debí. Trabajé en exceso, hablé poco,
Dejé que el silencio ocupara el espacio que debería haber llenado yo. Eso es algo que cargo y que sería deshonesto negar, pero no dejé de construir para él. Nunca le pedí que me lo agradeciera en voz alta. Esa generación nuestra no espera aplausos. Se levanta, trabaja, construye y da por hecho que el otro entiende. Quizás eso fue un error. Quizás debí haberlo dicho con palabras, pero en aquel entonces no se me ocurrió que algún día fuera a necesitar haberlo hecho. Pagué su carrera universitaria de ingeniería industrial en Valencia de principio a fin, los alquileres durante los años de estudio, los imprevistos que fueron apareciendo sin avisar. Y en 2019, cuando Adrián ya trabajaba y parecía haber encontrado su camino, compré un apartamento en el barrio de Ruzafa, en Valencia. 90 metros cuadrados, tercera planta, balcón a la calle. Lo escrituré a mi nombre, como corresponde a cualquier compra formal, y le dije a mi hijo que podía vivir allí sin pagar alquiler mientras le viniera bien. Era mi piso. Constaba en el registro de la propiedad con mi nombre y mis datos fiscales. Adrián lo sabía desde el primer día. No había ninguna ambigüedad al respecto. Lo que no sabía era que ese mismo mes en el despacho de Gonzalo Pedraza Llorente, mi abogado de confianza desde hacía más de 20 años, dejé firmado en un sobre cerrado algo más. Un testamento que le dejaba a él la totalidad de mi patrimonio. Un sobre que, en enero de 2024, ordené abrir para reescribirlo desde el principio. Pero eso vendrá después. Primero necesita entender lo que ocurrió en el otoño de 2023, porque sin eso, nada de lo que hice a continuación tiene el peso que merece. Durante 30 años, madrugué antes de que ningún despertador sonara. A las 6 menos cuarto ya tenía la cafetera encendida y los documentos del día anterior extendidos sobre la mesa del comedor. En aquella época, cuando empecé en la delegación de Hacienda, no existía el correo electrónico para agilizar trámites. Las notificaciones llegaban en papel, con sello y membrete oficial, y el trabajo acumulado no desaparecía solo si uno miraba hacia otro lado. Esa rutina me definió durante décadas, mucho antes de que Adrián naciera, y siguió definiéndome mucho después de que él empezara a necesitar cosas que la constancia en el trabajo no podía darle por sí sola. No pretendo construir ahora a mis 53 años la imagen de un padre sin fisuras. Sería deshonesto y, sobre todo, sería inútil. Lo que sí puedo afirmar, con la misma certeza con que firmo un informe de auditoría, es que nunca dejé de cumplir con lo que me correspondía. En eso no hubo grietas. En todo lo demás, como cualquier hombre de mi generación formado en la cultura del silencio y el esfuerzo sin aspavientos, tuve fallos que reconozco sin complacencia. Éramos hijos de la España que salía del franquismo a trompicones, con los pies todavía en el barro de 40 años de dictadura y los ojos puestos en una Europa que parecía otro planeta. Mi padre no tenía estudios universitarios, ninguno de mis tíos tampoco. La aspiración máxima en mi barrio era conseguir un trabajo estable con contrato fijo y jubilación garantizada, porque eso significaba no repetir la precariedad que habían vivido nuestros abuelos. Esa mentalidad no se sacude de encima en una sola generación. Yo me hice funcionario público porque era la mayor seguridad que podía alcanzar un chico de familia obrera con buenas notas y sin padrinos, y aprendí a expresar el afecto de la única manera que me enseñaron: construyendo, pagando, resolviendo. Las palabras de ternura me costaban un esfuerzo que no siempre supe hacer bien. Eso es una verdad que no me enorgullece, pero que forma parte honesta de este relato. Cuando Lourdes murió en 2013, Adrián tenía 18 años y yo me encontré gestionando una casa, un duelo y una carrera al mismo tiempo. Había semanas en que los tres frentes tiraban en direcciones distintas y no sabía bien hacia cuál mirar primero. Cometí el error de refugiarme en el trabajo porque era el único territorio donde sabía exactamente lo que debía hacer. En casa, frente al dolor de un hijo adolescente que acababa de perder a su madre, me quedaba sin recursos. Llegaba tarde, salía temprano al día siguiente, y cuando Adrián me buscaba para hablar, muchas veces encontraba a un hombre agotado que respondía con monosílabos
y miraba el reloj sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Eso lo pagué de maneras que entonces no fui capaz de ver con claridad. Pero la responsabilidad económica nunca flaqueó. Eso no sufrió ni un solo paréntesis. En septiembre de 2013, apenas un mes después del entierro de Lourdes, Adrián empezó primero de Ingeniería Industrial en la Universitat Politécnica de Valencia. La matrícula del primer curso costó 3.240 euros. La del segundo, 3.400, porque el precio por crédito había subido ese año. Pagué las 5 matrículas sin rechistar. Pagué el material, los libros de cálculo y resistencia de materiales, que costaban entre 60 y 90 euros cada uno. Pagué los 2 años de academia de inglés técnico que necesitó para el trabajo fin de grado. Pagué los cursos de AutoCAD y de software de simulación industrial que le exigían en las prácticas. No llevo esa cuenta por amargura, sino porque soy auditor. Los justificantes están archivados por año y por concepto, y el total entre la formación universitaria y los gastos directamente asociados asciende a 44.700 euros. Eso sin contar lo que se gastaba en vivir cada mes. Durante los 5 años de carrera, Adrián compartió piso de alquiler con otros estudiantes en el barrio del Cabanyal. Yo cubría su parte íntegra, 390 euros mensuales los 3 primeros años, 430 los 2 últimos, más los gastos de alimentación, transporte y los imprevistos que fueron apareciendo sin avisar. Hacía la transferencia el primer día de cada mes, sin falta y sin condiciones adjuntas. Lo único que le pedí fue que estudiara con seriedad. Lo hizo. Terminó la carrera en 5 años y medio, un resultado más que digno para esa titulación. En febrero de 2019 cerré el último pago relacionado con sus estudios. Ese mismo mes comencé a buscar el apartamento de Ruzafa. No fue una decisión improvisada. Llevaba meses analizando el mercado inmobiliario valenciano con la misma metodología que aplico en las auditorías de patrimonio, comparando zonas, calculando rentabilidades, valorando tendencias de precio por barrio. Ruzafa había pasado de ser un barrio obrero con fama deteriorada a convertirse en una de las zonas con mayor demanda residencial de la ciudad. Los precios todavía no habían tocado techo, pero la dirección era inequívoca. Compré un piso de 90 metros cuadrados en tercera planta, balcón de orientación sur, buena comunicación con el metro y con el centro histórico. El precio de compra fue 216.000 euros, más los gastos de notaría, registro e impuestos correspondientes. El inmueble quedó escriturado a mi nombre, con mis datos fiscales y mi número de identificación, tal como consta en el registro de la propiedad de Valencia. Llamé a Adrián y le expliqué el acuerdo con sencillez. Podía vivir allí sin abonar alquiler mientras le fuera conveniente, pero la titularidad era mía sin ningún tipo de ambigüedad. Él lo entendió desde el primer momento. Se instaló en una semana. Compré los electrodomésticos esenciales porque los que tenía de sus años de estudiante no eran apropiados para una vida de adulto. Una nevera de 320 euros, una lavadora de 280, un colchón y somier nuevos. Pequeños detalles que un padre resuelve sin esperar reconocimiento, porque así funciona ese amor callado del que hablo. Lo que no le conté a Adrián fue lo que hice ese mismo mes en el despacho de Gonzalo Pedraza Llorente, en la calle Colón de Valencia. Gonzalo tiene 58 años, especialista en Derecho Civil y Patrimonial, y lleva siendo mi abogado de confianza desde noviembre de 2002, cuando lo conocí en una jornada de formación para funcionarios públicos. Es un hombre metódico, de pocas palabras y mucha precisión, exactamente el tipo de profesional en el que uno aprende a confiar con el paso de los años. Ese día redactamos juntos un testamento en el que yo designaba a Adrián como heredero universal de la totalidad de mi patrimonio. El piso de Ruzafa, los ahorros acumulados, los fondos de inversión, todo. El documento quedó firmado, notariado y guardado en un sobre cerrado que solo Gonzalo y yo sabíamos que existía. No se lo mencioné a mi hijo porque no lo consideré necesario en aquel momento. Un testamento no es un anuncio que se hace en voz alta.
Es una decisión que se toma con calma y se guarda hasta que el tiempo aclara si fue la correcta. Ese sobre estuvo en el archivo de Gonzalo durante 4 años y 4 meses. Luego llegó el otoño de 2023, y con él, algo que cambiaría para siempre la dirección de todo lo que había construido. Adrián conoció a Tamara Vidal Herrero en el verano de 2019, cuando ella trabajaba como administrativa en una empresa de distribución logística, donde él realizaba sus primeras prácticas como ingeniero recién titulado. Me lo comentó en octubre de ese año, de pasada, con la ligereza de quien menciona algo sin darle demasiado peso todavía. Estoy saliendo con una chica, papá. Se llama Tamara. Ya te la presentaré cuando toque. No pregunté más. Nunca fui el tipo de padre que interroga ni que mete la nariz donde no lo llaman. Esperé a que las cosas tomaran forma por sí solas, como siempre había hecho con todo lo que tenía que ver con la vida personal de mi hijo. La conocí en marzo de 2020, en una cena en el apartamento de Ruzafa que Adrián organizó con la torpeza entrañable de un hombre joven que quiere causar buena impresión y no termina de saber cómo. Tamara tenía 24 años entonces. Era una muchacha de presencia tranquila, que hablaba poco pero con criterio cuando lo hacía. Me pareció una persona razonable, sin alardes ni artificios. Me pareció, sobre todo, que Adrián estaba genuinamente contento junto a ella, y en aquel momento eso era lo único que me importaba. Cenamos, conversamos sin tensión, y cuando me despedí esa noche, recuerdo haber pensado que mi hijo había tenido buen tino eligiendo a quién traer a su vida. Lo que no me di fue la dimensión de todo lo que venía detrás de ella. Celestino Vidal Romero, el padre de Tamara, tiene 61 años. Es natural de Albacete, aunque lleva más de 30 residiendo en Valencia. Trabajó durante años como capataz en una empresa de reformas de interiores, hasta que una lesión en la rodilla izquierda lo obligó a reducir la actividad física de forma progresiva. Su mujer, Amparo Herrero Casado, regenta una pequeña mercería en el barrio de Benimaclet desde hace más de 2 décadas. Son una familia trabajadora, sin pretensiones, de las que uno encuentra en cualquier ciudad española, sin que destaquen especialmente en ningún sentido. No guardo rencor hacia ninguno de ellos. Lo que ocurrió después no fue consecuencia de su maldad ni de ninguna maniobra calculada por su parte. Fue el resultado de un desequilibrio que se fue instalando tan despacio y con tanta naturalidad que resultó prácticamente invisible hasta que ya era demasiado tarde para ignorarlo. Adrián y Tamara se casaron en junio de 2021, en una ceremonia civil en el Ayuntamiento de Valencia, seguida de una celebración en un restaurante del Palmar con 42 invitados. Los gastos del enlace los asumí yo en su mayor parte. 9.800 euros entre el restaurante, el catering, la decoración y los pequeños detalles que cualquier boda requiere, aunque se quiera mantener sencilla. No lo hice esperando reconocimiento ni contrapartida de ningún tipo. Lo hice porque era el día más importante en la vida de mi hijo y porque un padre que puede respaldar ese momento tiene la obligación de hacerlo. Fue en los meses inmediatamente posteriores a la boda cuando empecé a registrar, con esa atención al detalle que la profesión me ha dejado como hábito permanente, una serie de pequeños desplazamientos, no dramáticos, no llamativos, solo ajustes graduales en el patrón de comportamiento de Adrián que, tomados de forma aislada, no significaban nada, pero que acumulados a lo largo del tiempo componían una imagen bastante elocuente. El primer cumpleaños mío después de la boda llegó en marzo de 2022. Adrián llamó a mediodía, desde casa de los Vidal, donde había pasado el fin de semana con Tamara. «Muchas felicidades, papá. Te llamo rápido porque ahora mismo comemos aquí». 4 minutos de conversación. Antes de casarse, solíamos quedar a comer en un restaurante de la Malvarrosa, que a él le gustaba desde niño, y nos pasábamos casi 2 horas hablando de su trabajo, de los expedientes que yo llevaba entre manos, de cosas sin demasiada trascendencia, pero que formaban la textura ordinaria de una relación sana entre padre e hijo. Ese año no quedamos. El siguiente tampoco. Las Navidades de 2021 las celebramos juntos los 3, Adrián, Tamara y yo.
Las de 2022, mi hijo me explicó que iban a pasarlas con la familia de Tamara, porque el año anterior habían estado con nosotros y había que alternar. Me pareció una lógica razonable. Lo acepté sin hacer ningún comentario. Cené solo esa noche del 24 de diciembre con un libro y la televisión encendida de fondo, y no hice ningún drama de ello, porque nunca he sido hombre dado a los dramas. Pero lo registré con la misma precisión con que registro cualquier dato relevante, como un hecho concreto, sin calificarlo todavía. A lo largo de 2022, Celestino fue apareciendo con creciente frecuencia en las conversaciones que Adrián tenía conmigo. Al principio como referencia casual, el padre de Tamara dice que en esa zona conviene comprar antes de que suban más los precios. Después, como fuente de consulta, Celestino nos ha recomendado un seguro de hogar que dice que es el que siempre contratan en su empresa. Luego, como presencia habitual en los fines de semana, este sábado ayudamos a los padres de Tamara con unas reformas en el local de Amparo. Yo escuchaba, asentía, respondía con naturalidad y archivaba cada detalle en esa parte de la mente que un auditor no sabe apagar del todo, aunque en ocasiones querría. No lo juzgué en aquel período. Un hombre joven recién casado que construye vínculos con la familia de su mujer no hace nada que se salga de lo razonable. La convivencia genera afecto, el afecto genera lealtades, y las lealtades terminan redistribuyendo las prioridades. Lo comprendo perfectamente. Lo he visto en muchas familias a lo largo de mi vida profesional y personal. Y sin embargo, había algo en el ritmo de ese proceso, en la velocidad con que la balanza se fue inclinando, que no encajaba del todo con ningún modelo que yo hubiera conocido antes. En enero de 2023 tomé una decisión que en aquel momento me pareció completamente coherente, con la forma en que siempre había gestionado mi relación con Adrián. Transferí 20.000 euros a su cuenta corriente. En el campo de concepto escribí, con esa costumbre de exactitud que tengo para cualquier cosa que quede registrada, reserva para imprevistos de la familia. Era capital que yo mantenía en una cuenta de ahorro con rendimiento mínimo y me pareció más útil que Adrián lo tuviera disponible para lo que pudiera surgir. Una avería inesperada en el piso, un problema de salud, cualquier contingencia que la vida presenta sin avisar. No le puse condiciones. No le pedí que me informara sobre el uso que hiciera de ese dinero. Se lo di porque era mi hijo, porque podía hacerlo y porque esa ha sido siempre mi manera de funcionar. Lo que ocurrió con esa transferencia no lo descubrí hasta mucho tiempo después. Y cuando lo hice, con un extracto bancario abierto sobre la mesa de trabajo en una tarde de enero de 2024, entendí que aquel gesto de confianza había terminado siendo un eslabón más de una cadena que yo nunca fui capaz de ver completa hasta que estuve mirándola desde fuera. Pero antes de llegar a ese momento, hay que entender lo que sucedió en septiembre de 2023. Hay que entender la tarde en que Adrián me llamó, con voz de quien acaba de hacer algo grande, algo de lo que se siente genuinamente orgulloso, sin sospechar ni por un instante que cada palabra que pronunciaba se estaba convirtiendo en una pieza que yo iba a necesitar guardar con mucho cuidado. Era un jueves, el 11 de septiembre de 2023, a las 6:40 de la tarde. Lo sé con esa precisión no porque lo consultara después en ningún registro, sino porque cuando uno lleva décadas anotando mentalmente todo lo que merece ser recordado, la fecha y la hora quedan fijadas solas, como una etiqueta adhesiva que no hay forma de despegar. Estaba en mi despacho de la delegación terminando el borrador de un informe de auditoría sobre el patrimonio declarado de una empresa familiar de transportes de la provincia. La luz de septiembre en Valencia todavía tenía esa densidad cálida del verano que no termina de marcharse, y entraba por la ventana en un ángulo largo que proyectaba sombras oblicuas sobre los folios extendidos sobre la mesa. Cuando vibró el teléfono y vi el nombre de Adrián en la pantalla, lo cogí sin ninguna premonición. Era una llamada de mi hijo. Una más. Papá, te llamo porque quiero contarte algo. Su voz tenía esa modulación específica de quien está a punto de relatar algo de lo que se siente satisfecho. Reconocí el tono al instante porque lo había escuchado antes, cuando terminó la carrera,
cuando consiguió su primer contrato indefinido, cuando le comunicaron el ascenso a jefe de proyectos el año anterior. Era la voz de alguien que ha tomado una decisión importante y necesita compartirla para que adquiera todo su peso real. «Cuéntame», le dije. Lo que me contó en los 7 minutos siguientes fue esto: que Celestino había sido diagnosticado a finales de agosto con una estenosis aórtica severa que requería intervención quirúrgica con carácter urgente, que la lista de espera en la sanidad pública para ese tipo de procedimiento en la Comunidad Valenciana rondaba los 8 meses, un plazo que el cardiólogo consideraba incompatible con la evolución prevista del cuadro clínico, que la clínica privada recomendada por el especialista podía realizar la operación en 3 semanas, con el equipo técnico adecuado y todas las garantías de seguimiento posterior, y que el coste total del procedimiento, incluyendo anestesia, quirófano, estancia postoperatoria y control durante los 90 días siguientes, ascendía a 40.000 euros. Hizo una pausa breve. Luego añadió con una calma que no dejaba margen para la duda: «Lo hemos pagado ya. Lo gestionamos este martes. Celestino se opera el 3 de octubre. Tomé aire despacio. Apoyé el bolígrafo sobre la mesa con cuidado, como si necesitara que mis manos estuvieran completamente libres para procesar lo que acababa de escuchar. 40.000 euros, abonados en menos de 48 horas desde que tomaron la decisión, sin deliberación prolongada, sin consultar a nadie fuera del círculo inmediato, o al menos sin consultarme a mí. Me alegro mucho de que Celestino pueda operarse con garantías», respondí. Y lo decía con sinceridad. No soy un hombre que saque satisfacción del sufrimiento ajeno, ni siquiera en circunstancias como las que viviría meses después. Celestino Vidal era alguien que había trabajado con las manos durante décadas y que merecía recibir atención médica digna. En eso no existía ninguna ambigüedad por mi parte. Sabía que lo entenderías, papá. Adrián exhaló con el alivio de quien esperaba una respuesta favorable y la ha obtenido. Ha sido una semana muy intensa, pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados sabiendo lo que el médico nos dijo. Por supuesto que no. Hicisteis bien. Hablamos 4 minutos más sobre detalles secundarios, la fecha definitiva de la intervención, las características de la clínica, el período de recuperación estimado entre 6 y 8 semanas. Antes de colgar, Adrián mencionó que Tamara estaba muy agradecida y que todos en casa se habían quitado un peso enorme de encima. Le deseé que todo saliera según lo previsto y colgué. Luego me quedé mirando el teléfono sobre la mesa durante un tiempo que no supe calcular con exactitud. El informe de la empresa de transportes seguía abierto en la pantalla, con el cursor parpadeando en mitad de una oración incompleta. El tráfico de la calle llegaba amortiguado a través del cristal. Alguien en el pasillo del edificio cerraba una puerta metálica con ese ruido sordo y resonante que tienen las instalaciones antiguas de la administración pública. 40.000 euros, sin vacilar, en menos de 48 horas. No sentí rabia en ese instante. Lo afirmo con honestidad porque sería sencillo reconstruir ahora esa escena con una emoción que en realidad no estaba presente entonces. Lo que percibí fue algo más parecido a una sensación técnica, la misma que surge en una auditoría de balances cuando se encuentra una cifra que no encaja del todo con el resto del ejercicio contable. No es alarma inmediata, es una señal, un dato que el cerebro marca con un color diferente y deposita en una carpeta interna que permanece abierta hasta que aparece otro elemento que la completa o la desmiente. Guardé esa señal con la misma metodología que aplico a todo lo que aún no comprendo del todo, sin forzar conclusiones sobre hipótesis no verificadas, sin construir argumentos en el vacío. 30 años de auditoría enseñan por encima de cualquier otra cosa que los juicios prematuros son el error más costoso que puede cometer un analista. Primero los hechos, luego y solo luego la interpretación. El hecho era uno solo por el momento. Mi hijo había dispuesto de 40.000 euros en menos de 2 días para sufragar la intervención de su suegro. Lo había hecho con una determinación tranquila y con la convicción de quien considera que esa decisión era la única posible.
y me lo había comunicado no como una consulta, sino como una información consolidada. Un dato consumado que ya no admitía deliberación. Volví al informe de transportes. Terminé el borrador. Archivé los documentos en su carpeta. Apagué el ordenador a las 8 menos cuarto y salí a la calle con el maletín en la mano derecha y esa señal todavía encendida en algún rincón de la mente, sin saber todavía que los meses siguientes se encargarían de darle un contexto que en ese jueves de septiembre resultaba completamente invisible. Celestino se operó el 3 de octubre de 2023, tal como estaba previsto. La intervención transcurrió sin complicaciones. La recuperación avanzó dentro de los márgenes estimados por el equipo médico. Adrián me actualizaba cada pocos días con la naturalidad de quien comparte noticias familiares favorables. Yo escuchaba, respondía con afecto genuino y colgaba. Y mientras todo eso ocurría, sin que nadie lo supiera todavía, el cuerpo llevaba meses preparando su propia factura. Años de auditorías provinciales, viajes en tren, jornadas largas y noches insuficientes habían ido acumulando un deterioro que yo llamaba cansancio de la edad, y que en diciembre dejaría de poder llamarse de ninguna otra manera. Un dolor que no era nuevo, pero que estaba a punto de volverse imposible de ignorar. El dolor en la zona lumbar no llegó de golpe. Fue acumulándose durante meses, con esa discreción tramposa que tienen ciertas dolencias, cuando se instalan en un cuerpo que ha aprendido a ignorar sus propias señales. Al principio era una molestia al levantarme por las mañanas, una rigidez que tardaba 10 o 15 minutos en aflojarse con el movimiento y que yo atribuía sin más al desgaste ordinario de un hombre que lleva 3 décadas sentado frente a expedientes y pantallas. Luego empezó a aparecer también por las tardes, después de jornadas largas frente al escritorio. Después al subir escaleras. Después simplemente al estar de pie durante más de 20 minutos seguidos. Lo llamé cansancio acumulado, lo llamé tensión muscular, lo llamé cualquier cosa que me permitiera seguir funcionando sin interrumpir la rutina que me había sostenido durante toda la vida adulta. Soy perfectamente consciente de que esa actitud no fue razonable. Un auditor que aplica a su propio organismo la misma negligencia analítica que reprocharía en un balance auditado está cometiendo exactamente el tipo de error que pasa factura tarde o temprano. Pero los hombres de mi generación tenemos una relación peculiar con la debilidad física. La consideramos una señal de alarma que conviene no amplificar demasiado para no parecer que uno exagera. Esa convicción absurda me costó meses de deterioro progresivo que un diagnóstico temprano podría haber atajado. El martes 3 de diciembre de 2023, el dolor cruzó una línea que ya no admitía interpretaciones benignas. Me desperté a las 5:15 de la madrugada con una descarga eléctrica que partía desde la parte baja de la espalda, recorría toda la pierna derecha y terminaba en el pie con una intensidad que me dejó sin respiración durante varios segundos. Me quedé tumbado sin moverme, con la mirada fija en el techo, esperando que se diera. No se dio. Intenté ponerme de pie con precaución, y el segundo intento terminó con la rodilla derecha en el suelo y los dientes apretados para no hacer ruido, como si hubiera alguien en la casa a quien no quisiera despertar, aunque llevaba años viviendo solo. Esa mañana no fui al trabajo, la primera baja laboral voluntaria que tomaba en 3 años. Llamé al médico de cabecera a las 9 en punto. La cita fue esa misma tarde, a las 5:30. El doctor Francisco Albero Linares, 46 años, médico de familia en el Centro de Salud de Ruzafa desde hacía más de 12 años, me exploró con detenimiento y derivó al traumatólogo de forma preferente después de que la prueba de la SEG diera positivo con un ángulo de elevación de la pierna inferior a 30 grados. Esto tiene pinta de compromiso radicular importante, me dijo con esa franqueza clínica que uno aprende a valorar con los años porque ahorra tiempo y falsas esperanzas. La resonancia magnética se realizó el 9 de diciembre en una clínica de diagnóstico por imagen del Paseo de la Alameda.
El informe llegó 2 días después, redactado con esa prosa técnica y aséptica de los documentos médicos que uno aprende a descifrar cuando ha pasado décadas leyendo informes de toda clase. El diagnóstico era hernia de disco en el segmento L4-L5, con protrusión posterolateral derecha y compresión del nervio ciático. El grado de afectación era severo. El especialista consultado por el doctor Albero fue claro en su valoración. La intervención quirúrgica no era optativa. Era necesaria y debía realizarse en el menor plazo posible para evitar un daño neurológico irreversible en la extremidad inferior derecha. Me senté frente a él en la consulta del Hospital Arnau de Vilanova el miércoles 12 de diciembre y escuché todo lo que me explicó con la atención concentrada de quien toma nota de cada dato porque va a necesitarlo después. Lista de espera en la sanidad pública, entre 9 y 12 meses para una intervención de esa naturaleza en la Comunidad Valenciana. Plazo médicamente razonable dado el nivel de compresión nerviosa. 8 semanas como máximo, antes de que el riesgo de secuelas permanentes aumentara de forma significativa. Alternativa: intervención en clínica privada. Coste estimado de la cirugía, incluyendo implante intervertebral, anestesia, estancia hospitalaria de 3 días y seguimiento postoperatorio durante 3 meses, entre 28.000 y 32.000 euros, en función del centro y del material utilizado. Salí del hospital a las 6:20 de la tarde. El frío de diciembre en Valencia tiene una humedad específica que cala de manera diferente al frío seco del interior. Se mete entre la ropa y se instala en los huesos sin que uno sepa exactamente cuándo empezó a notarlo. Caminé hasta el coche con ese ritmo cuidadoso que había adoptado las últimas semanas para no provocar las descargas, apoyando el peso en el lado izquierdo, midiendo cada paso como si el suelo pudiera traicionarme en cualquier momento. Durante el trayecto de vuelta a casa no puse la radio. Conduje en silencio, con las 2 manos sobre el volante y la mente haciendo lo que sabe hacer desde siempre: ordenar los datos disponibles, evaluar las opciones, calcular márgenes. Tenía ahorros suficientes para afrontar la intervención sin depender de financiación externa. Eso no era el problema. El problema era de otra naturaleza, y me costó reconocerlo con honestidad mientras esperaba en un semáforo de la avenida del Puerto, con la lluvia fina golpeando el parabrisas. Por primera vez en 53 años, me vi en la situación de necesitar algo de mi hijo. No ayuda económica necesariamente, no de forma inmediata, pero sí algo: presencia, acompañamiento, la certeza de que cuando uno llega a este tramo de la vida con el cuerpo fallando y la casa vacía, hay alguien que coge el teléfono y dice que va a estar ahí. Eso era lo que necesitaba antes que cualquier otra cosa. Y reconocer esa necesidad me costó más de lo que me habría costado admitir cualquier dificultad profesional, cualquier error técnico, cualquier fracaso que pudiera medirse en cifras y corregirse sobre el papel. Llegué a casa a las 7:10. Dejé el abrigo colgado en el perchero de la entrada, llené un vaso de agua en la cocina y lo bebí de pie frente a la ventana, mirando la calle sin ver nada en particular. Luego fui hasta el sillón del salón, el mismo que había comprado con Lourdes en una tienda de muebles de la avenida Blasco Ibáñez en 1999, y me senté con el teléfono en la mano derecha. El nombre de Adrián estaba en los contactos recientes. La última llamada entre nosotros había sido 8 días antes, una conversación de 6 minutos sobre la evolución de la recuperación de Celestino, que según mi hijo avanzaba bien y ya caminaba sin asistencia. Puse el dedo sobre el nombre, lo retiré, lo volví a poner. No era habitual en mí esa vacilación. Soy un hombre que cuando tiene que hacer algo, lo hace, sin dilaciones ni teatros internos. Pero en ese momento, con el diagnóstico todavía fresco y el frío de diciembre filtrándose por el marco de la ventana, sentí el peso de lo que iba a decir de una forma que no había anticipado. Iba a pedirle algo a mi hijo, por primera vez, y una parte de mí, la parte que todavía no sabía lo que estaba a punto de escuchar, tenía la esperanza tranquila de que eso no iba a ser un problema. Pulsé el nombre. El tono de llamada sonó 3 veces. Adrián cogió al cuarto.
La conversación duró 3 minutos y 42 segundos. Lo sé, porque cuando colgué sin saber muy bien por qué, miré la pantalla del teléfono y vi el registro de llamada todavía visible, con esa duración exacta marcada debajo del nombre de Adrián. 3 minutos y 42 segundos, menos tiempo del que tarda un café en hacerse en una cafetera de goteo. Menos tiempo del que llevaba yo esperando en aquel semáforo de la avenida del puerto, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas 2 horas antes. Adrián cogió al cuarto tono con una voz que sonaba a habitación con televisión encendida de fondo. «Hola, papá. ¿Qué tal?» La pregunta era de cortesía, el tipo de apertura automática que uno utiliza cuando contesta sin saber todavía si la llamada tiene peso o no. Le expliqué el diagnóstico con la economía de palabras que la situación requería. Hernia de disco severa en L4-L5, compresión del nervio ciático, intervención necesaria en el menor plazo posible para evitar secuelas permanentes. Lista de espera en la sanidad pública de entre 9 y 12 meses, incompatible con lo que el especialista había recomendado. Coste estimado en clínica privada, entre 28.000 y 32.000 euros. Hubo un silencio breve al otro lado. No largo. No el tipo de silencio que indica que alguien está procesando una noticia difícil con la gravedad que merece. Fue un silencio corto, casi funcional, como el que precede a una respuesta que ya estaba formulada mucho antes de que yo terminara de hablar. «Papá, lo siento mucho, de verdad, pero ahora mismo nosotros no podemos ayudarte económicamente». La voz era firme, sin fisuras ni titubeos. «Acabamos de comprometer todos los ahorros con la operación de Celestino. No tenemos liquidez en este momento. Además, tú tienes una pensión estable y una trayectoria sólida. Los bancos te darán un préstamo consignado sin ningún problema. Es lo más razonable dada tu situación». Escuché esas palabras sentado en el sillón del salón, con el teléfono pegado al oído, y la lámpara de pie apagada porque no me había levantado a encenderla desde que me había instalado allí. La habitación estaba en penumbra. Por la ventana entraba únicamente la claridad mortecina de los faroles de la calle, ese resplandor anaranjado y difuso que en los días de lluvia se extiende sobre el asfalto mojado sin llegar a iluminar nada de verdad. «Búsquese la vida, papá. Un préstamo es perfectamente viable para alguien con su perfil». Esas fueron las palabras exactas. «Búsquese la vida». En segunda persona de cortesía, con esa distancia formal que a veces emergía en el habla de Adrián cuando quería establecer una separación sin que pareciera que lo estaba haciendo de manera consciente. Las escuché y algo dentro de mí se detuvo. No se rompió, porque las cosas que se rompen hacen ruido y aquello no hizo ninguno. Simplemente se detuvo, como un mecanismo de relojería al que le retiran una pieza y ya no puede completar el movimiento. Quiero describir con precisión lo que ocurrió en los segundos inmediatos a esa frase, porque es algo que no he relatado con este nivel de detalle hasta ahora. El televisor del vecino de arriba emitía un murmullo constante a través del techo, uno de esos programas nocturnos con público en plató, que aplaude en intervalos regulares. Lo percibí con una nitidez extraña, como si de repente todos los sonidos del edificio se hubieran vuelto más audibles simultáneamente. El grifo de la cocina goteaba con esa irregularidad lenta que llevaba semanas sin molestarme lo suficiente para llamar a nadie. La lluvia había arreciado levemente y repiqueteaba sobre el alféizar de la ventana del dormitorio con un ritmo que no coincidía con el del grifo y que, sin embargo, en ese instante sonaba perfectamente coordinado con él. Mis ojos estaban fijos en la mesita de centro del salón. Sobre ella descansaba una taza de café que había preparado a las 6 de la tarde y que no había llegado a terminar. El café llevaba frío desde hacía horas. La superficie tenía esa película fina y oscura que se forma cuando el líquido lleva demasiado tiempo en reposo. La contemplé durante varios segundos, sin ningún pensamiento concreto que pudiera formular en palabras. Solo esa taza, solo esa membrana fría y quieta sobre el fondo oscuro. Adrián seguía al teléfono. Añadió algo sobre los plazos de amortización de los préstamos consignados,
y sobre los tipos de interés vigentes, con el tono eficiente de quien considera que está siendo práctico y que eso es más que suficiente aportación. Escuché las palabras sin que llegaran a organizarse en significado completo dentro de mi cabeza. Entendido, dije. Una sola palabra, sin inflexión, sin reproche, sin la carga emocional que habría sido completamente legítima y que sin embargo no afloró, porque en aquel instante ya no quedaba espacio interior para alojarla. Me alegro de que lo entiendas, papá. Ya me cuentas cómo te va con el banco. Sí, hasta pronto. Colgué. Miré el registro. 3 minutos y 42 segundos. No me levanté del sillón. No encendí la lámpara. No puse la televisión ni busqué ningún tipo de distracción. Me quedé sentado en la penumbra con el teléfono apoyado sobre el muslo y la taza de café frío sobre la mesita. Y permanecí así durante un tiempo que posteriormente estimé en aproximadamente 40 minutos, aunque podría haber sido algo más sin que yo lo hubiera advertido. No lloré. Quiero ser preciso en ese punto porque sería sencillo reconstruir ahora una escena de derrumbe que en realidad no se produjo de esa manera. Lo que hubo fue algo distinto y más difícil de explicar. Una especie de clarificación lenta y silenciosa, como cuando se deja reposar un líquido turbio y los sedimentos van cayendo al fondo por su propio peso, sin que nadie los mueva, hasta que el agua de arriba queda completamente transparente. Durante esos 40 minutos, sin proponérmelo de forma deliberada, fui revisando mentalmente una secuencia de hechos con la misma metodología que 3 décadas de auditoría han instalado en mí de manera tan profunda que ya no distingo cuándo la aplico conscientemente y cuándo simplemente se activa sola. Los cumpleaños sin celebración, las navidades con la familia Vidal, la llamada de septiembre con los 40.000 euros narrados como una hazaña de la que sentirse orgulloso. La transferencia de enero etiquetada como reserva para imprevistos de la familia. 3 minutos y 42 segundos de respuesta ante un diagnóstico que comprometía la movilidad permanente de su propio padre. Cada uno de esos elementos era un dato. Un dato aislado no dice gran cosa por sí solo. Pero cuando se alinean suficientes datos en la misma dirección, llega un momento en que la conclusión deja de ser una interpretación y se convierte simplemente en lo que los números indican. Un auditor sabe reconocer ese momento. Y cuando lo reconoce, no puede fingir que no lo ha visto. A las 10:15 de la noche del miércoles 12 de diciembre de 2023, cogí el teléfono por segunda vez y busqué en la agenda el número de Gonzalo Pedraza Llorente. No lo llamé por rabia. No lo llamé empujado por el dolor inmediato de lo que acababa de escuchar. Lo llamé porque durante 40 minutos, sentado en la oscuridad, había llegado a la única conclusión que un profesional con 30 años de experiencia no puede ignorar cuando la tiene delante con toda la claridad del mundo. Cuando los datos no cuadran, hay que revisar el balance completo desde el principio. Y esa revisión, a partir de esa noche, ya no podía seguir esperando. El teléfono de Gonzalo sonó 2 veces antes de que descolgara. Gonzalo Pedraza Llorente descolgó al segundo tono con esa voz serena y levemente ronca que tienen los hombres que han pasado décadas en juzgados y despachos sin que ninguna situación llegue a alterarles el pulso. Ernesto, dime. Sin sorpresa ante lo tardío de la hora, sin preámbulos innecesarios, esa capacidad de entrar directamente en el asunto sin protocolo previo era una de las razones por las que llevaba más de 20 años confiando en él para todo lo que realmente importaba. Necesito que nos veamos mañana por la mañana, dije. Si puedes. Hubo una pausa de 2 segundos. ¿Es urgente? Es necesario. Gonzalo tiene 58 años y ejerce la abogacía en un despacho de la calle Colón de Valencia desde 1994. Especialista en Derecho Civil y Patrimonial, con una trayectoria extensa en sucesiones, contratos y gestión de patrimonio familiar. Lo conocí en noviembre de 2002, en una jornada de formación para funcionarios públicos sobre fiscalidad de herencias que él impartía como ponente invitado. Fue una charla técnicamente precisa, sin adornos retóricos, con ejemplos concretos
y una claridad expositiva poco habitual en ese tipo de eventos. Cuando terminó la sesión, me acerqué a hacerle una consulta sobre un expediente que llevaba entonces en la delegación, y aquella conversación de 15 minutos derivó en una relación profesional que con el tiempo se convirtió en algo parecido a la confianza profunda, aunque ninguno de los dos la habría llamado amistad en voz alta, porque los dos éramos demasiado parcos para ese tipo de etiquetas. Quedamos a las 9:30 del jueves 13 de diciembre. Llegué con 10 minutos de antelación. La secretaria del despacho me ofreció café y me condujo a la sala de reuniones del fondo, la que tiene una mesa rectangular de madera oscura y 3 estanterías con códigos civiles y mercantiles ordenados por año de edición. Me senté con el abrigo todavía puesto, porque el local tardaba en calentarse por las mañanas, y esperé en silencio mirando los lomos de los volúmenes sin leer ninguno. Gonzalo entró a las 9:30 en punto, carpeta en mano, y se instaló frente a mí sin más ceremonia que un gesto seco con la cabeza a modo de saludo. Abrió la carpeta, tomó el bolígrafo y me miró con esa atención concentrada que prescinde de cualquier expresión facial accesoria. «Cuéntame», dijo. Le relaté todo con el orden y la precisión que la situación requería. Empecé por el diagnóstico del 12 de diciembre, el coste de la intervención privada, la incompatibilidad entre la lista de espera pública y lo que el especialista había considerado clínicamente razonable. Luego le expliqué la llamada a Adrián, la duración exacta, las palabras textuales que mi hijo había pronunciado. No parafraseé, no añadí calificativos propios, únicamente los hechos en el orden en que habían ocurrido. Gonzalo escuchaba sin interrumpir, tomando notas breves en su blog. Cuando terminé, guardó un silencio de varios segundos y luego preguntó, «¿Qué quieres hacer?». Era la pregunta correcta. No, «¿Cómo te encuentras?», ni ninguna de esas aperturas que tienen buena intención, pero que no conducen a ningún sitio concreto. Gonzalo siempre va al núcleo de las cosas. Es parte de lo que lo hace eficaz. «Quiero revisar todo lo que existe a su nombre o en su beneficio», respondí. «El apartamento de Ruzafa, la póliza de seguro de vida, el testamento de 2019. Quiero saber en qué estado legal está cada elemento y qué procedimientos son necesarios para modificarlo». Gonzalo asintió despacio. Abrió el cajón lateral del archivador junto a su silla y extrajo una carpeta de cartón marrón con una etiqueta lateral que reconocí sin necesidad de leerla. Era la carpeta con mis documentos patrimoniales, la misma que había ido engrosando a lo largo de los años con cada movimiento legal de relevancia. «El apartamento de Ruzafa está inscrito en el registro de la propiedad a tu nombre desde febrero de 2019. La voz de Gonzalo era metódica, sin inflexión valorativa. «No existe ningún contrato de cesión formal a favor de Adrián, ningún comodato escriturado, ningún documento que le otorgue derecho de uso regulado. La situación jurídica es inequívoca. El propietario eres tú, siempre has sido tú, y puedes solicitar la recuperación del inmueble en los plazos establecidos por la ley». Continúa. «La póliza de seguro de vida que contrataste en 2016 con Mapfre designa a Adrián Fuentes Molero como beneficiario único. El capital asegurado asciende a 280.000 euros. La modificación del beneficiario es un trámite administrativo que se gestiona con formulario estándar, sin intervención notarial ni justificación requerida». Dejó el bolígrafo sobre la mesa. «Y el testamento de 2019 lo designa a él como heredero universal de la totalidad del patrimonio. El piso, los fondos de inversión, los depósitos bancarios, los bienes muebles de valor catalogado. Ese testamento tiene que desaparecer». Gonzalo me sostuvo la mirada durante 3 segundos completos, no con desaprobación, con esa evaluación silenciosa que hace cuando está midiendo si la decisión que tiene delante es impulsiva o meditada. Debió de concluir lo segundo, porque asintió con la misma calma con que había respondido a todo lo anterior. «Puedes otorgar un nuevo testamento en cualquier momento. El anterior queda automáticamente revocado con la firma del nuevo ante notario. Es el procedimiento habitual». Recogió el bolígrafo y lo sujetó entre los dedos sin escribir nada. «¿Tienes decidido a quién designar en su lugar?».
Todavía no, pero sé con absoluta claridad a quién no. Fue la única frase de toda esa mañana que llevaba un filo emocional visible. Lo noté en el momento en que salió, no con satisfacción ni con rabia, con un peso sordo y específico, el tipo de peso que acompaña a ciertas decisiones cuando uno sabe que no tienen vuelta atrás y que de todas formas son la única decisión posible. Gonzalo lo registró sin comentarlo. Eso también es parte de lo que lo convierte en un profesional, en quien se puede confiar. Sabe distinguir cuándo una frase necesita respuesta y cuándo lo que necesita es simplemente ser escuchada. ¿Cuándo quieres empezar?, preguntó. Me quedé un momento con esa pregunta antes de responder. Pensé en los 40 minutos sentado en el sillón con la lámpara apagada, en el café frío sobre la mesita, en 3 minutos y 42 segundos que habían resultado más elocuentes que cualquier argumento. Ya he empezado, respondí. Gonzalo cerró la carpeta marrón. Anotó 2 líneas en el blog. Levantó la vista con esa expresión neutra y profesional que en él, después de más de 2 décadas de conocerlo, yo he aprendido a interpretar como una forma de decir que todo lo que hace falta hacer se hará con exactitud y sin ruido innecesario. Salí del despacho a las 11:15. El frío de diciembre en la calle Colón tenía esa calidad cortante de las mañanas sin sol, con el cielo completamente encapotado y una humedad que se pegaba a la cara desde el primer paso en la calle. Caminé hasta el coche con el mismo cuidado de siempre para no forzar la espalda, pendiente del asfalto húmedo y de la distancia que quedaba hasta el aparcamiento. Tenía por delante una intervención quirúrgica que organizar, trámites legales que comenzarían a moverse en los días siguientes y una tarea que ningún abogado del mundo podía hacer por mí, porque había algo en los movimientos financieros de los últimos meses que todavía no cerraba del todo, una cifra que no encajaba con el resto del ejercicio, y un auditor que ignora un descuadre que tiene delante no merece llamarse auditor. Esa revisión la haría en casa, solo, con los extractos impresos sobre la mesa de trabajo, y lo que encontraría en ellos añadiría una dimensión a todo lo que ya sabía que haría que los 3 minutos y 42 segundos del 12 de diciembre parecieran en comparación casi un asunto menor. Hay un principio elemental en la auditoría de cuentas que cualquier estudiante aprende en el primer año de formación y que los profesionales experimentados terminan interiorizando hasta el punto de aplicarlo de forma automática ante cualquier conjunto de datos que no termina de cuadrar. El principio es simple. Cuando la suma de las partes no coincide con el total declarado, no es el total el que está equivocado, es alguna de las partes. Y la única manera de encontrarla es revisar cada línea, cada concepto, cada movimiento, sin saltarse nada por considerarlo demasiado pequeño o demasiado obvio para merecer atención. Fue ese principio el que me instalé a aplicar el sábado 15 de diciembre de 2023, sentado a la mesa de trabajo de mi despacho doméstico con una taza de café caliente, la espalda apoyada en el respaldo con la precaución ya habitual, y 3 años de extractos bancarios impresos y ordenados cronológicamente sobre el tablero. No buscaba nada en concreto cuando empecé. Eso también es parte de la metodología correcta. El auditor que entra a una revisión con una conclusión preformada contaminará el análisis con sus propios sesgos antes de haber leído la primera línea. Entré con la mente abierta, con el mismo estado de neutralidad técnica que aplicaría a cualquier expediente de la delegación, y fui avanzando trimestre a trimestre con el bolígrafo en la mano y un bloc de notas en blanco a la derecha para anotar cualquier dato que requiriera verificación posterior. Las cuentas propias estaban en perfecto orden, como era previsible. 30 años de disciplina financiera dejan un rastro limpio y predecible. Ingresos regulares de nómina y posteriormente de pensión, gastos corrientes con variación estacional dentro de márgenes normales, inversiones periódicas en los fondos que venía manteniendo desde 2008. Todo cuadraba con precisión milimétrica. No era ahí donde estaba el descuadre. El descuadre estaba en la cuenta corriente de Adrián. No tenía acceso a sus movimientos bancarios propios, evidentemente, pero sí tenía los registros completos de todas las transferencias que yo había realizado hacia su cuenta a lo largo de los años, con fecha
importe y el campo de concepto que siempre rellenaba con exactitud, porque esa costumbre de documentar cada operación es tan parte de mi funcionamiento que hacerlo de otra manera me resultaría tan extraño como salir a la calle sin el abrigo en pleno enero. Fui revisando las transferencias del periodo comprendido entre enero de 2023 y noviembre de ese mismo año. Las fui alineando sobre el bloque en columnas: fecha, importe, concepto declarado. Y cuando llegué al 1º de enero, encontré la línea que llevaba ahí desde el principio, esperando a que alguien con los conocimientos adecuados la mirara con la atención que merecía. 11 de enero de 2023. 20.000 euros. Concepto: reserva para imprevistos de la familia. Me quedé mirando esa línea. Luego cogí la calculadora, aunque con los años ya no la necesito para operaciones de esta escala, y realicé la verificación que cualquier analista habría hecho en ese punto. El coste total declarado de la intervención de Celestino Vidal era de 40.000 euros. Adrián me había explicado en la llamada de septiembre que habían liquidado esa cantidad con todos los ahorros del matrimonio. Las economías conjuntas de un ingeniero industrial joven con 3 años de contrato indefinido y una administrativa con salario base no alcanzaban en ningún escenario razonable esa cifra por sí solas. No en una pareja que llevaba 2 años casada con una hipoteca sobre un piso en el barrio del Pla del Real, que constaba en los registros que yo conocía desde que Adrián me había informado de la compra en 2022. La aritmética era inequívoca, y la conclusión que producía esa aritmética era tan clara que no necesitaba ningún tipo de interpretación adicional. Parte del dinero con el que mi hijo pagó la operación del corazón de su suegro era dinero que yo mismo le había transferido 9 meses antes bajo el concepto explícito de reserva para imprevistos de la familia. Mi dinero, depositado en su cuenta con absoluta confianza, utilizado para financiar la intervención quirúrgica de un hombre al que yo apenas conocía, sin mencionármelo, sin considerar que esa información pudiera ser relevante para mí en algún sentido. Voy a intentar describir con precisión lo que ocurrió en los segundos inmediatos a ese momento, porque es algo que no he relatado hasta ahora con este nivel de detalle y que considero necesario para que lo que viene después tenga su peso real. La taza de café estaba a mi derecha, todavía con algo de líquido en el fondo, ya tibio. El bolígrafo estaba entre los dedos índice y corazón de la mano derecha, detenido sobre el bloc en mitad de una anotación que había quedado incompleta. Por la ventana del despacho entraba la luz gris y plana de un sábado de diciembre sin sol, esa claridad neutra y fría que no proyecta sombras definidas y que aplana todos los objetos hasta hacerlos parecer bidimensionales. En la calle, alguien arrastraba un cubo de basura sobre el adoquín con ese ruido áspero y discontinuo que llega hasta el 3er piso sin que uno entienda bien por qué resulta tan audible. Mis ojos permanecieron fijos en esa línea del extracto durante un tiempo que no supe calcular. 11 de enero de 2023. 20.000 euros. Reserva para imprevistos de la familia. La familia. Esa palabra en el concepto de la transferencia adquirió en ese instante una resonancia completamente diferente a la que tenía cuando la había escrito 11 meses antes. Yo había entendido familia en el sentido más directo. Adrián, Tamara, una contingencia que pudiera surgir en su vida cotidiana y para la que convenía tener respaldo disponible. Lo que esa línea de extracto estaba indicando, con la frialdad objetiva de los registros contables, era que la familia que se había beneficiado de esos 20.000 euros no era exactamente la que yo tenía en mente cuando realicé la transferencia. Dejé el bolígrafo sobre la mesa con cuidado, apoyé los codos en el tablero y la frente sobre las manos entrelazadas y permanecí en esa posición durante varios minutos. No fue un llanto, no fue un derrumbe. Fue algo más parecido a lo que ocurre cuando una estructura que uno lleva décadas considerando sólida muestra de repente una grieta en el punto de mayor carga y el ingeniero que la examina entiende que no hubo error de cálculo reciente. El fallo llevaba tiempo allí, oculto bajo la superficie,
esperando la atención adecuada para hacerse visible. Esa noche no llamé a nadie. No envié ningún mensaje. Reorganicé los extractos en sus carpetas correspondientes, guardé el bloc de notas en el cajón superior del escritorio y apagué el flexo de la mesa. Me preparé una cena ligera que apenas toqué y me acosté temprano con la espalda protestando y la mente funcionando a velocidad constante, procesando los datos en el orden en que habían aparecido, construyendo sin prisa la arquitectura completa de lo que había tardado meses en volverse legible. El domingo no hice nada visible. Salí a caminar despacio por el parque de viveros durante 40 minutos, con la precaución de siempre para no forzar el nervio ciático, y usé ese tiempo para terminar de ordenar mentalmente cada paso que vendría a continuación. Los pasos que Gonzalo ya había comenzado a preparar. Los pasos que dependían únicamente de mí, y el momento exacto en que todo aquello convergería de la manera más silenciosa y más definitiva posible. El lunes 16 de diciembre, llamé a Gonzalo. Le expliqué lo que había encontrado en los extractos. Escuchó sin interrumpirme hasta el final, y cuando terminé dijo únicamente: «Eso cambia la secuencia, pero no el resultado. Sigamos». Seguimos. Gonzalo Pedraza tenía una expresión que yo había aprendido a reconocer a lo largo de más de 20 años de trabajo conjunto. No era exactamente satisfacción, ni tampoco la concentración neutra de quien ejecuta una tarea técnica sin implicación personal. Era algo intermedio y más difícil de nombrar. La expresión de un profesional que tiene todos los elementos necesarios sobre la mesa y sabe con precisión en qué orden moverlos. La vi en su despacho de la calle Colón el lunes 16 de diciembre, cuando llegué con el bloc de notas del fin de semana y le puse delante el resumen de lo que había encontrado en los extractos. Escuchó hasta el final. Luego hizo 3 anotaciones en su bloc, las subrayó con una línea horizontal y dijo: «Empezamos en enero. El notario tiene agenda disponible a partir del 4. Los trámites comenzaron el jueves 4 de enero de 2024. El primero fue el testamento. Acudí solo al despacho notarial de Dolores Vázquez Entrena, notaria titular de un protocolo en la calle de las Barcas que Gonzalo utilizaba habitualmente para operaciones de esta naturaleza por su diligencia y su discreción probadas. Dolores Vázquez tiene 54 años, un trato directo y sin afectación, y la costumbre de leer en voz alta cada cláusula antes de solicitar la firma, no por protocolo, sino porque considera que el otorgante debe escuchar con sus propios oídos lo que está rubricando. Esa costumbre me pareció correcta desde el primer momento. El Nuevo Testamento revocaba de forma expresa y completa el documento otorgado en 2019. En su lugar, designaba como heredera universal a la Fundación Esperanza Infantil de Valencia, entidad sin ánimo de lucro dedicada a programas de apoyo escolar en barrios con riesgo de exclusión social, con la que yo había tenido contacto años atrás a través de una campaña de donaciones de la Delegación de Hacienda. El patrimonio incluido era el mismo que constaba en el testamento anterior: el apartamento de Ruzafa, los fondos de inversión, los depósitos a plazo fijo y los bienes muebles de valor catalogado. Adrián Fuentes Molero no aparecía en ninguna línea del nuevo documento. Su nombre no figuraba como heredero, ni como legatario particular, ni en ninguna otra condición. Firmé a las 10:22 de la mañana. Dolores Vázquez selló el protocolo, entregó la copia autorizada a Gonzalo y me extendió el duplicado del otorgante en un sobre con membrete notarial. Lo guardé en el maletín con la misma calma con que se guarda cualquier documento que ya no requiere más deliberación porque la deliberación tuvo lugar antes, en la oscuridad de un salón con una taza de café frío sobre la mesita. El segundo trámite fue la póliza de seguro de vida. Gonzalo había preparado el formulario de modificación de beneficiario que MAPFRE exige para este tipo de cambio. El documento designaba como nuevo beneficiario a la misma Fundación Esperanza Infantil, con número de identificación fiscal incluido tal como la entidad aseguradora requiere, para validar la operación. El trámite no necesita justificación legal.
El tomador de una póliza puede modificar el beneficiario tantas veces como estime oportuno durante la vigencia del contrato, sin que nadie ajeno a esa decisión tenga derecho a ser informado ni a oponerse. Firmé el formulario en el despacho de Gonzalo el mismo jueves por la tarde y él se encargó de tramitarlo directamente con la compañía. La confirmación del cambio llegó por correo ordinario 8 días después, en un sobre con el logotipo de MAPFRE, que abrí en el rellano de mi edificio antes de subir. Leí de pie en el ascensor y archivé en la carpeta correspondiente cuando llegué al piso. El tercer movimiento fue el más pausado de los tres, porque implicaba un proceso legal con plazos establecidos que no podían acortarse por voluntad de ninguna de las partes. El apartamento de Ruzafa, inscrito desde febrero de 2019 en el registro de la propiedad de Valencia a mi nombre, nunca había dejado de ser jurídicamente mío en ningún momento. No existía contrato de arrendamiento, ni cesión de uso formalizada, ni ningún documento que regulara la ocupación del inmueble por parte de Adrián y Tamara, más allá de mi consentimiento verbal, otorgado de forma libre y irrevocable. Esa situación, que en su momento respondía simplemente a la confianza entre padre e hijo, se convertía ahora en la base legal sobre la que Gonzalo trabajaría con precisión quirúrgica. El requerimiento notarial de recuperación del inmueble fue remitido al apartamento de Ruzafa el martes 16 de enero de 2024. El documento notificaba a los ocupantes la voluntad del propietario de recuperar el uso del inmueble, con un plazo de 3 meses para el desalojo voluntario contado desde la fecha de recepción, en cumplimiento con lo establecido en la legislación civil aplicable. Gonzalo eligió la vía notarial en lugar de la judicial porque es más rápida en los trámites iniciales y porque, en ausencia de contrato de arrendamiento, la posición jurídica del propietario es tan sólida que cualquier impugnación habría tenido un recorrido muy limitado. Adrián recibió la notificación el miércoles 17 de enero. No llamó ese día, tampoco el siguiente. Yo no llamé tampoco. Seguí con mi vida con la misma rutina de siempre. Las revisiones pendientes de la delegación, las citas médicas previas a la intervención, los trámites de organización que una operación quirúrgica de esa envergadura requiere cuando uno los gestiona en solitario. No había nada que no pudiera resolver por mis propios medios. Nunca lo había habido, aunque durante demasiados años había operado como si necesitara construir estructuras de respaldo para otros antes de pensar en las propias. La intervención quirúrgica se realizó el miércoles 12 de marzo de 2024 en la Clínica Quirónsalud de Valencia. El cirujano era el doctor Ramón Iglesias Bravo, especialista en cirugía de columna, con más de 200 intervenciones de ese tipo acreditadas. El procedimiento duró 2 horas y 40 minutos, según me informaron posteriormente. El coste total, incluyendo el implante intervertebral, la anestesia, la estancia de 3 noches y el protocolo de seguimiento postoperatorio durante 90 días, fue de 30.400 euros, que abonó directamente desde mi cuenta de ahorro sin necesitar ningún tipo de financiación externa. Cuando desperté en la sala de recuperación, lo primero que percibí fue el pitido regular del monitor cardíaco y el frío suave del aire acondicionado clínico sobre los brazos. Abrí los ojos despacio. El techo era blanco con una luminaria rectangular de luz fría. A mi derecha, una enfermera revisaba los parámetros de la pantalla con esa concentración profesional y tranquila de quien ha hecho ese mismo gesto miles de veces. A mi izquierda, la silla de acompañante estaba vacía. No había nadie esperando. Lo registré con la misma neutralidad con que había registrado cada dato relevante de los últimos meses. Sin dramatismo, sin que aquella silla vacía se convirtiera en el centro de ninguna narrativa que yo mismo construyera alrededor de ella. Era un hecho. Una silla vacía junto a una cama de recuperación en una clínica de Valencia un miércoles de marzo. Ni más ni menos que eso. La enfermera se llamaba Virtudes Soler Ramírez, según la placa identificativa que llevaba en el uniforme azul. Tenía 42 años aproximadamente. Una voz pausada y un modo de explicar los parámetros postoperatorios que transmitía competencia sin necesidad de subrayarla. Me informó de que la intervención había transcurrido sin incidencias,
que el cirujano estaría a verme en menos de una hora y que podía pedir agua si lo necesitaba. ¿Tiene a alguien que venga a buscarle mañana al alta?, preguntó con ese tono profesional y sin carga valorativa. Me encargo yo, respondí. Virtudes. Anotó algo en la tableta y asintió sin añadir nada más. Eso también lo agradecí. Cerré los ojos de nuevo. La pierna derecha no ardía. La descarga eléctrica que había convertido cada mañana de los últimos meses en un ejercicio de resistencia física había desaparecido bajo el efecto combinado de la anestesia y la corrección quirúrgica. En su lugar, había solo una ausencia de dolor que, después de tanto tiempo conviviendo con él, resultaba casi desconcertante por su completitud. Algo por primera vez en mucho tiempo había dejado de pesar exactamente donde siempre había pesado. La llamada entró a las 8:43 de la mañana del jueves 17 de abril de 2024. Estaba desayunando en la cocina con el periódico abierto sobre la mesa, una costumbre que había recuperado durante la convalecencia y que había decidido mantener porque le devolvía a la mañana una textura tranquila que llevaba demasiados años sin tener. El café humeaba en la taza. Por la ventana entraba la luz limpia de una primavera valenciana que ya apuntaba calor sin haberse vuelto todavía sofocante. La recuperación avanzaba dentro de lo previsto. El doctor Iglesias me había dado el alta definitiva 10 días antes, con la indicación de caminar a ritmo moderado, durante al menos 45 minutos diarios y evitar cargas superiores a 5 kilos durante las próximas semanas. Ambas instrucciones las estaba cumpliendo sin dificultad. Cuando vi el nombre de Adrián en la pantalla, dejé la taza sobre la mesa, doblé el periódico con calma y cogí el teléfono. Dime. Lo que escuché durante los primeros 40 segundos fue una descarga verbal que no voy a reproducir en su totalidad, porque una buena parte de ella no aportaría nada relevante a este relato. El tono era de indignación aguda, con esa aceleración característica de quien lleva días conteniendo algo y lo suelta de golpe cuando encuentra el canal. Las palabras que sí voy a conservar son las que estructuraban el argumento central: que había recibido una notificación del notario sobre el apartamento de Ruzafa, que aquello era completamente injusto, que él llevaba 5 años viviendo allí y que nadie le había explicado nada antes de tomar ninguna decisión. Esperé a que terminara. No lo interrumpí ni una sola vez. Esa es también una técnica que se aprende con los años. Dejar que el otro agote el impulso inicial antes de responder, porque cualquier cosa que se diga mientras ese impulso está activo se pierde en el ruido. Cuando hubo un silencio suficientemente largo para indicar que había terminado, hablé. Adrián, el apartamento de Ruzafa está inscrito en el registro de la propiedad a mi nombre desde el 19 de febrero de 2019. Ese dato no ha cambiado en ningún momento. No existe ningún documento que te atribuya derecho de propiedad ni de uso regulado sobre ese inmueble. Nunca lo hubo. La voz me salió con una calma que no era fingida, sino producto de meses de procesamiento silencioso. Siempre fue un acuerdo verbal basado en la confianza. Yo retiré esa confianza. Es mi derecho como propietario. Pero papá, no puedes simplemente... Puedo, y lo he hecho. No lo dije con dureza, simplemente con la precisión de quien enuncia un hecho verificable. Tienes un plazo de 3 meses desde la recepción de la notificación para organizar el traslado. El documento del notario especifica las fechas con exactitud. Hubo un silencio tenso al otro lado. Luego Adrián cambió el ángulo. Quería saber si también era cierto lo que Tamara había revisado en los documentos del seguro de vida, si de verdad había modificado el beneficiario de la póliza. Sí, el beneficiario de la póliza de Mapfre es ahora la Fundación Esperanza Infantil de Valencia. El trámite se completó en enero. ¿Y el testamento? ¿También? Otorgué uno nuevo el 4 de enero ante la notaria Dolores Vázquez Entrena. El de 2019 quedó revocado en su totalidad. El silencio que siguió a esa respuesta fue de una calidad diferente a los anteriores, más denso, con ese peso específico de quien acaba de comprender que la magnitud de lo que tiene delante es mayor de lo que había calculado.
Lo reconocí porque es el mismo tipo de silencio que se produce en ciertas auditorías cuando el representante de la empresa auditada ve el informe completo por primera vez y entiende que las cifras no tienen ningún margen de interpretación favorable. No puedo creer que hayas hecho todo esto sin decirme nada. La voz de Adrián había perdido la aceleración inicial. Ahora tenía un registro más bajo, con esa mezcla de estupor y agravio que aparece cuando la indignación choca contra algo que no puede rebatirse con argumentos. Tú tampoco me dijiste nada. 3 palabras. Las pronuncié sin elevar el tono, sin añadirles ninguna carga adicional. No necesitaban ninguna. ¿Qué quieres decir con eso? El 11 de enero de 2023 te transferí 20.000 euros. El concepto de la transferencia era reserva para imprevistos de la familia. Ese dinero formó parte del pago de la operación de Celestino Vidal. Hice una pausa breve. No me lo mencionaste cuando me llamaste en septiembre para contarme lo que habíais hecho. No lo mencionaste en ningún momento posterior. Lo descubrí yo, revisando mis propios extractos bancarios en diciembre, con el diagnóstico médico encima de la mesa y tu respuesta de 3 minutos y 42 segundos, todavía muy reciente. Adrián no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía una textura diferente, más baja y con algo que podría interpretarse como el inicio de una justificación que nunca llegó a formularse del todo. Pensé que no iba a importarte de dónde venía el dinero si la situación era urgente, y no te estoy pidiendo que te expliques. Lo interrumpí con suavidad pero con firmeza. Te estoy informando de lo que encontré y de por qué las decisiones que tomé en enero se tomaron con todos los datos sobre la mesa. Eso es todo. Otro silencio. Papá, esto no tiene ninguna solución. ¿No podemos hablar de esto con más calma? Era la primera vez en toda la conversación que su voz perdía la dureza completamente. Detrás de esa pregunta había algo genuino, un atisbo de la persona que en algún momento había sido el niño que venía a buscarme al despacho los viernes por la tarde, cuando yo me quedaba a terminar informes, que se sentaba en la silla frente a mi escritorio con los deberes del colegio y me preguntaba de vez en cuando cómo iba el trabajo, sin entender realmente la respuesta, pero queriendo estar presente. Ese niño existió. Esos momentos existieron. No los borro de la memoria porque la memoria no funciona con criterios de conveniencia y tampoco sería honesto intentarlo. Pero ese niño tomó decisiones como adulto. Y las decisiones de los adultos tienen consecuencias que no se deshacen con el tono adecuado en el momento equivocado. La solución llegó cuando me operé, respondí. Solo, con mis propios medios, sin necesitar nada de nadie. Me recuperé bien. El médico me dio el alta sin complicaciones. Eso era lo único que quedaba por resolver y ya está resuelto. Eso no es lo que te pregunto. Ya sé que no. Hice una pausa. Adrián, te deseo una vida buena. Con Tamara, con el trabajo, con todo lo que venga. No te guardo rencor. Pero hay cosas que no vuelven a ser lo que eran una vez que dejan de serlo, y eso no depende de ninguna conversación. No esperé respuesta. Colgué. Apoyé el teléfono sobre la mesa junto al periódico doblado y la taza de café, que seguía caliente porque apenas habían pasado 4 minutos desde que lo había servido. Lo cogí con las 2 manos, di un sorbo largo y me quedé mirando por la ventana de la cocina con la luz de abril entrando en ángulo oblicuo sobre el alféizar. No había temblor en las manos, no había aceleración en el pecho, solo esa misma claridad fría y ordenada que había acompañado cada paso de los últimos meses, desde el sillón oscuro de diciembre hasta esa mañana de primavera con el café caliente y el diagnóstico médico archivado en la carpeta de salud del año en curso. Lo que vino después de esa llamada no fue alivio exactamente, fue algo más parecido al silencio que queda en una habitación cuando se apaga el último aparato que llevaba meses zumbando de fondo sin que nadie le prestara atención consciente. Un silencio que no es vacío, que es simplemente lo que siempre debió haber estado ahí. Hay una diferencia fundamental entre alejarse y desaparecer. Desaparecer es un acto brusco, con bordes visibles y ruido de fondo. Alejarse
es otra cosa. Es un movimiento tan gradual y tan sostenido que los demás tardan semanas en comprender que lo que están percibiendo no es un paréntesis temporal, sino una dirección definitiva. Yo me alejé. Con la misma metodología silenciosa con que había construido durante décadas, deshice la presencia que durante años había dado por garantizada quien menos debía haberlo hecho. No hubo un momento fundacional de ruptura después de la llamada del 17 de abril. No lo busqué porque no lo necesitaba. Las decisiones de enero ya lo habían dicho todo con una claridad que ninguna conversación adicional podría haber superado. Lo que vino después fue simplemente la consecuencia natural de esa claridad. Adrián llamaba, yo respondía cuando consideraba que había algo concreto que resolver y dejaba pasar las llamadas cuando el único objetivo visible era reabrir una negociación que para mí ya no existía. Los mensajes que llegaban en los días posteriores al 17 de abril los leí todos con atención. Algunos los respondí con brevedad. La mayoría no requería respuesta y no la recibieron. En mayo, Adrián y Tamara desalojaron el apartamento de Ruzafa dentro del plazo establecido en la notificación notarial. No estuve presente durante el proceso. Gonzalo gestionó la entrega de llaves a través de un representante del despacho, tal como habíamos acordado para evitar cualquier escena que ninguna de las partes habría gestionado bien en ese contexto. El inmueble quedó vacío el martes 7 de mayo. Ese mismo día encargué a una empresa de mantenimiento una revisión completa de la instalación eléctrica y de la fontanería, que presentaba algunas deficiencias menores acumuladas durante los años de uso. Los trabajos se completaron en 4 jornadas. Luego puse el apartamento en alquiler a través de una agencia inmobiliaria de la zona. En 3 semanas había firmado contrato con una pareja de profesionales jóvenes que lo visitaron el primer día de visitas y lo eligieron sin deliberación prolongada. La vida continuó con esa normalidad ordenada que a veces resulta más difícil de sostener que cualquier crisis, precisamente porque no ofrece ninguna turbulencia en la que apoyarse para no pensar. Durante los meses de verano de 2024, completé la rehabilitación postoperatoria sin ninguna incidencia relevante. El doctor Iglesias confirmó en la revisión de junio que la recuperación funcional era completa y que las restricciones de actividad física podían levantarse de forma progresiva a partir de julio. Volví a caminar sin medir los pasos ni calcular el ángulo de cada escalón. Volví a cargar el maletín en la mano derecha como siempre había hecho. Volví a dormir de un lado sin que el cuerpo protestara con descargas eléctricas al amanecer. Son cosas pequeñas que solo quienes las han perdido durante meses comprenden en su justo valor. Retomé el contacto con personas que había descuidado durante los años en que el trabajo y la gestión familiar habían ocupado todo el espacio disponible. Llamé a Víctor Navarro Esteve, un compañero de la Delegación de Hacienda con quien había compartido despacho durante casi 12 años antes de que él se jubilara anticipadamente en 2020. Quedamos a comer en un restaurante de la Marina Real un jueves de agosto y estuvimos casi 3 horas hablando de cosas que no tenían ninguna urgencia ni ningún peso específico. Los cambios que estaba introduciendo la nueva dirección en los procedimientos de auditoría, el estado del litoral valenciano, un libro de historia sobre la posguerra española que Víctor había leído 2 veces y que me recomendó con esa insistencia tranquila de quien sabe que el otro tiene tiempo ahora para leer sin culpa. Fue durante esa comida cuando comprendí algo que llevaba meses tomando forma, sin que yo le hubiera dado nombre todavía. Había pasado tantos años construyendo para otros, sosteniéndolo todo con la misma constancia invisible con que un muro de carga aguanta el peso del edificio sin que nadie repare en su función, que había perdido completamente la práctica de simplemente estar en un lugar sin tener ninguna tarea pendiente que justificara esa presencia. Sentarme frente a Víctor sin ninguna agenda, sin ningún expediente mental que revisar, sin ninguna responsabilidad que gestionar en paralelo, me resultó al principio ligeramente desconcertante. Luego, hacia el segundo café, empezó a parecerme algo más parecido a una forma de vivir,
que merecía la pena recuperar con cuidado. No voy a afirmar que el proceso fue sencillo, ni que estuvo exento de momentos donde el peso de todo lo ocurrido se hacía presente de maneras que no siempre resultaban manejables. Hubo noches de septiembre en que me quedaba despierto más tiempo del habitual con la mente recorriendo una y otra vez la misma secuencia de imágenes. Adrián, con 8 años, preguntándome cosas sobre los números que salían en los documentos de mi maletín. La primera vez que lo vi con traje el día de su graduación, la boda en el Palmar con los 42 invitados y la luz del atardecer sobre el lago. Esos recuerdos no duelen de la misma manera que duele una herida reciente. Duelen de otra forma, más quieta y más honda. La manera en que duele reconocer que algo que fue real y valioso terminó de una forma que ninguno de los dos eligió conscientemente, cuando todavía había tiempo de elegir de otra manera. Lo que aprendí, con esa lentitud con que se aprenden las cosas que realmente importan, es que la lucidez no anestesia el dolor, solo lo ordena. Y el dolor ordenado con el tiempo ocupa menos espacio que el dolor que se deja crecer, sin estructura, porque nadie se ha atrevido a mirarlo de frente. Si hay algo que quisiera que quedara claro para quien está escuchando esta historia, especialmente si reconoce en ella algún ángulo de su propia vida, es esto. La experiencia acumulada de décadas no es un adorno. No es el precio que se paga por haber envejecido. Es una herramienta de precisión que el tiempo afila sin que uno lo pida, y que en el momento en que más falta hace, funciona con una eficacia que ninguna juventud puede reproducir porque no ha tenido tiempo suficiente para formarse. Adrián cometió el error que cometen muchos jóvenes cuando miran a un hombre mayor y ven solamente lo que ese hombre ya no puede hacer, sin ver lo que lleva décadas aprendiendo a hacer mejor que nadie. Ese error le costó caro. Y esa factura no la presenté yo, la presentó la realidad, que tiene una paciencia infinita y una precisión que nunca he visto fallar cuando se le da suficiente tiempo. El otoño llegó a Valencia con esa suavidad específica de los primeros días de octubre, cuando el calor del verano cede de forma gradual y las mañanas recuperan una temperatura que invita a salir sin prisa. El sábado 5 de octubre de 2024, salí a caminar por el jardín del Turia, con el ritmo pausado que el doctor Iglesias me había recomendado mantener como hábito permanente. Llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta un sobre de papel manila, del mismo tipo y tamaño que el que Gonzalo había guardado durante 4 años en su archivo con el testamento de 2019 dentro. Ese sobre estaba vacío. Lo había encontrado en un cajón del escritorio la semana anterior, al reorganizar los documentos del año, y lo había guardado sin saber exactamente por qué, con esa intuición poco racional de que todavía tenía algún papel que cumplir. Me senté en uno de los bancos de piedra junto al cauce seco del río, con la luz de la mañana filtrándose entre las ramas de los plátanos que todavía conservaban buena parte del follaje verde antes de que llegara noviembre a cambiarlo. Saqué el sobre del bolsillo y lo sostuve entre los dedos unos segundos. Estaba completamente en blanco por fuera, completamente vacío por dentro. Era el mismo tipo de sobre que durante años había contenido todo lo que Adrián iba a heredar de mí. Ahora no contenía nada, y esa diferencia, ese peso que ya no estaba donde siempre había estado, era exactamente la medida de todo lo que había cambiado. Lo doblé con cuidado por la mitad, lo guardé de nuevo en el bolsillo. Me levanté del banco sin esfuerzo, con la espalda firme y la pierna derecha respondiendo sin ninguna queja, y continué caminando hacia el este por el cauce del río en dirección a la luz. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.